pues bienvenidos una nueva semana a este podcast Si la sábana se rompe. En esta semana, que precisamente es la semana en la que estamos celebrando la pasión, muerte y resurrección de Cristo, tenemos a un invitado muy especial, el nuevo, que ya no está el nuevo párroco de nuestra parroquia, de nuestro pueblo, de Santa María de las Virtudes, que bueno, además de presentarse un poco, que consideramos que es interesante que todo el mundo conozca una parte un poco más humana, un poco más cercana de nuestro párroco, pues también tiene algo muy curioso que contarnos sobre la pasión, muerte y resurrección a través de una catequesis que él ha improvisado o como que se le ha representado en el momento que ha visto el cuadro de la Semana Santa de 2021 que está aquí arriba y que ahora, un poco más adelante, va explicando. Jorge, ¿qué tal? Paco, ¿qué tal, hombre? Muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Y bueno, es un gusto también que podamos compartir sobre estos días santos tan bonitos y en el que en esta zona de Andalucía, al sur de España, tiene tanto amor a las imágenes, a la Semana Santa. Pues vamos a hablar del tema. Bueno, yo soy colombiano, nací en Medellín. Después de una vida no de iglesia, hice la comunión, yo quise volver a la parroquia, volví a misa. Y a los 14 años, gracias a mi madre que me insistió, pues volví otra vez a la parroquia. Y yo me estaba esperando ahí. Y en esa edad que también viví un momento muy difícil, hablando humanamente, de pérdida de sentido, de malas amistades, un ambiente muy pesado en relación a la violencia, pues volví a la parroquia y encontré unas charlas, unas catequesis que me engancharon otra vez. Pero insisto, mi madre me insistió y gracias a ella volví otra vez al don precioso de la fe y ahí surgió mi vocación. Después de un tiempo de estar ahí en la parroquia, surgió la vocación. Yo nunca pensé que podía ser sacerdote, nunca me lo había planteado, no me llamaba la atención. Como todo joven quería casarme, tener una familia, estaba en la universidad, salía con una chica, trabajaba. Y llegado este momento de la vocación, tuve que tomar una decisión. Y yo me doy la gracia de ser generoso y poder decir que sí a lo que Dios me estaba llamando. Se hizo tu madre un poquito como de San Pablo particular, ¿no? Te tiró del caballo. De Santa Mónica más bien, sus oraciones y su amor y su esperanza. Gracias a ella estoy aquí hoy. Muy bien, Jorge. Y bueno, ¿cómo vive un colombiano aquí en España y además en una tarea como es la de ser un cura, la de ser un párroco? Yo pienso que hace unos años, cuando se descubrió América, fueron muchos misioneros de aquí de Europa, sobre todo españoles. Y a lo largo de los años han sembrado la fe en América. Yo pienso que en estos momentos es como si eso que nos han entregado estuviese de vuelta. Ahora aquí en España hay una falta de vocaciones grande y gracias a que en América hay vocaciones, entonces estamos viniendo aquí, ¿no?, a devolver lo que un día nos han entregado, el don precioso de la fe. Yo llevo aquí ya 12 años, llevo aquí en Villamartín desde febrero del año pasado, ya un año aquí como párroco, pero antes estuve en Rota y estuve allí 11 años de párroco. Y yo pienso que lo propio de un hombre de fe es que se adapta a donde Dios lo pone, porque yo ni elijo el lugar, ni elijo las personas, donde Dios me quiera poner, ahí estoy yo. Y así ha sido siempre, me han enviado de un sitio para otro y me han pedido que venga aquí a España, he venido, y cuando el obispo ha visto bien de ponerme de Rota aquí en Villamartín, he aceptado y he dicho que sí, que no hay problema, que lo que él vea, también lo veo yo. Bien, es importante eso porque muchas veces nos empeñamos en querer hacer nuestra voluntad en la vida cuando realmente tenemos que ser un poquito más humildes y respetar también en este sentido que, aparte de, lógicamente, que es Dios el que marca los caminos, Sí. también hay una jerarquía por encima tuya que, bueno, el obispo si ha visto a bien a traerte aquí por algo será y también muchas veces tenemos que pararnos y decir, bueno, que lo mismo no es lo que yo quiera, ¿no?, que es lo que me manden y hay que respetarlo. Yo recuerdo cuando tú llegaste que comentaste, no sé si en misa creo que lo comentaste, que tú Villamartín no lo ubicabas siquiera, ¿no?, cuando te dicen que te tienes que venir para acá, ¿no? No, sí lo conocía, pasaba de largo, sí iba para Eso, la pero no sierra. habías entrado aquí nunca. Nunca había entrado bien, simplemente desde la carretera veía la parroquia, se veía muy bella ya Con las luces, de lo alto y tal. estaba muy bonita con las luces que tenía.
pero nunca he entrado al pueblo. Yo entré aquí a Villamartín en febrero del año pasado, cuando yo me fui a Colombia de vacaciones, me nombraron párroco en diciembre, bueno, me lo comentó el obispo, le dije que sí, pero yo me iba de vacaciones, y cuando volviese otra vez de Colombia, pues se hiciera pública la noticia, no quería que sin estar yo aquí, si se publicó que me iban a cambiar. Yo llegué el 2 de febrero y el día 3 de febrero se hizo público de que yo venía para Villamartín. Esa misma semana cogí el coche y me vine a ver la parroquia, a ver el pueblo, a saludar al párroco que estaba, don Rafael. Ese fue mi primer contacto con Villamartín. Muy bien. ¿Y qué te pareció de entrada, no la percepción que tienes ahora después de un año? ¿Qué te pareció de entrada, aquellos primeros días? Bueno, me sentía un poco raro de estar 2 años en la playa, a venir a la sierra. Es verdad que yo soy, digamos, mi ciudad es una ciudad, digamos, de sierra, porque estamos en la cordillera de los Andes, pero no es lo mismo, pero de todas maneras pienso que, sobre todo me cautivó la parroquia, me pareció preciosa. La parroquia como templo. Como templo, exacto. Y detrás de ese lugar como templo, todo lo que hay ahí, se ve que aquí ha habido un amor muy grande a la fe, y ha habido aquí gente muy generosa, porque de verdad que es un tesoro la parroquia que tenemos. Aquí ha habido mucha gente que, gracias a su generosidad y a su amor a la iglesia y a la fe y a Dios, tenemos lo que tenemos. Yo llegué casi en Semana Santa y lamentablemente por el tiempo no hubo procesiones, pero se notaba ese ambiente de piedad popular, muy bonito. Y bueno, después de un año pienso que estoy bien, estoy contento. Lo que te decía, un hombre de fe tiene que saberse adaptar a las circunstancias que la vida le presenta, de lo que yo quiera, de lo que me guste. Yo pienso que por encima de lo que a mí me guste está lo que me conviene. Y lo que me gusta lo sé yo, lo que me conviene lo sabe Dios. Así que yo tengo que hacer lo que me conviene, no lo que me gusta muchas veces. Además, eso es algo que recarga mucho en la homilía y en que hay que ser un hombre de fe, que un hombre de fe no tiene que hacer eso, no tiene que juzgar. Yo coincido la verdad contigo, y muchas veces incluso cuando yo tengo algo así en mi vida en lo que estoy actuando de esa manera, que también tener esas palabras presentes, como decirte, oye, que es algo casi humano, considero yo, ¿no? Muchas veces que tendemos a juzgar, tendemos a querer hacer nuestra propia voluntad, como te digo, y muchas veces pues es algo humano, mecánico, que tenemos que tener herramientas a través de la oración y demás, a pararte y decir, oye, que no es así la cosa, ¿no? Yo creo que la fe tiene que ayudarnos en la vida cotidiana, que si nuestra fe no toca la vida cotidiana, entonces simplemente se queda en algo sentimental o un concepto, una idea, un razonamiento. Alguna vez me gustó mucho una definición que hizo el Papa Benedicto XVI de lo que era la fe. Dice que la fe es un encuentro con alguien llamado Jesús. Entonces hay un encuentro con alguien, pues hay cosas que cambian. Entonces pienso yo que nuestra vida del día a día tiene que estar impregnada por el don de la fe. No únicamente somos gente de fe cuando estamos aquí en la parroquia, pero somos en todo lado. Entonces pienso que la fe tiene que impregnar nuestra vida y nuestras actitudes, y tiene que ayudarnos a ser buenas personas. Jorge, una pregunta, para saber tu opinión acerca de por qué crees que hay tantas vocaciones ahora mismo, por ejemplo, allí en Colombia, en Medellín, en toda Sudamérica, y por qué estamos tan faltos aquí de vocaciones. Bueno, en mi opinión, pienso que la clave está en la familia cristiana, porque si está la familia cristiana, entonces está el don de la fe. El lugar donde se da la fe realmente es la familia, digamos, la parroquia, la catequesis o el colegio, si es un colegio religioso, ayudan a fortalecer esa fe que se da en casa. Aquí hay un proceso de secularización, claro, ¿está bien? Donde la gente está dejando la fe. Yo lo constato muchas veces en los niños de la catequesis, que los niños vienen sin ninguna noción de oraciones, de rezar. Entonces, si no se da el don de la fe en la familia, pues después no hay respuesta generosa, porque la vocación es una respuesta que tiene que tener detrás el don de la fe, porque si no, ¿cómo se va a responder? Como un joven va a dejar todo lo que tiene planteado, todo su futuro, todos sus ideales, sus proyectos, por irse a una aventura que no conoce. Es necesario el don de la fe. Pienso que en América todavía, en la familia todavía hay algunos valores cristianos, hay valores humanos, digo que sí. También hay que distinguir los cristianos de los humanos. Y hay valores todavía que, por ejemplo, en mi casa se rezaba todos los días el rosario. Quisiéramos o no quisiéramos, todos los días se rezaba. ¿En familia? En familia. Mis padres y nosotros que éramos 6 hijos, todos los días. Y pienso que ese sembrar ahí en casa, íbamos a la Eucaristía todos los domingos, ese sembrar en casa, aunque después yo me fui, pero lo que mi padre y mi madre habían sembrado estaba.
Y llegó el momento en que volvió y se regó un poquito esa semilla, pues dio fruto. Y entonces pienso que la familia cristiana es fundamental. Si no hay familia cristiana, si no se educa en la fe en casa, pues no hay generosidad para responder. Porque no es fácil responder. Hay que dejar muchas cosas. Yo diría que hay que dejar casi que toda la vida. Renunciar a todo. Proyecto de familia, de hijos, de padre, de estudio, de trabajo, a todo. Es una renuncia seria. Está claro, porque cuando nacemos bueno, pues creo que todo el mundo aspira a eso, ¿no? A tener un trabajo, a tener una vida, a tener una familia, a crear algo. Y bueno, pues no debe de ser fácil, tiene que ser algo muy grande lo que te llegue para que termines dejando todo eso para dedicarte a los demás, que es lo que se supone que hace una persona religiosa. La semana pasada, en la lectura del domingo, la segunda lectura de San Pablo a los Corintios, había un texto pequeño que a mí que lo he experimentado en mi vida, y es de San Pablo, que todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo Jesús. Para un poco fuerte. Yo creo que en el momento en que se planteó la vocación, yo me vi en esa tesitura de ¿qué hacía? ¿Sigo con mi vida? ¿O sigo a lo que Dios me está llamando? Y un momento, un día, en la mañana, en que experimenté eso que decía San Pablo. Y sentí que todo lo que tenía, la universidad, los estudios, los proyectos de futuro, de casarme, de formar una familia, mi propia familia, mis amigos, todo era nada comparado con Jesucristo. Y tomé la decisión y dije, voy al seminario. Yo lo decía en misa, nunca me he vuelto a sentir de esa manera, eso tan fuerte, pero era necesario en ese momento, para poder, en ese momento, ir al seminario. Así que yo pienso que sí, es un sentimiento, cuando la fe te toca, es algo fuerte, profundo. Y no es simplemente lo que dicen, es un sentimiento, que si fuese un sentimiento, como digo yo muchas veces, sentimiento, siento, porque lo que siento hoy porque no lo siento mañana. Por eso es una experiencia, la fe es una experiencia. Entonces, si tienes una experiencia de algo, ya nadie te la puede quitar. Bueno, y esa llamada importante, imagino que también te llegaría cuando te tienes que venir a España, ¿no? Eso es distanciarte todavía más de tu familia y de los tuyos. Sí. Pero bueno, ya entraba con otra cosa, era hago la voluntad de Dios, sí, obedeciendo o no. Yo recuerdo que me llamaron a una sala y dijeron, mira, hemos pensado que yo era misionero en un sitio en Colombia. Y le digo, mira, hemos pensado que vayas a España. Simplemente dije, estoy dispuesto a ir. Esa charla duró 30 segundos. ¿Tú no sabías nada? ¿Te dicen que te vas a España? No sabía dónde venía, nada. Simplemente sí. Dije, sí, duró 30 segundos la charla. Eso duró la charla. Dije, voy. Si usted me envía, yo voy. ¿Y ahí cuántos años tenías, Jorge? Cuando me... 30... Tenía 35 años. Sí. Ya llevaba varios años entonces de misiones allí en Colombia. Llevaba yo 5 años de ser sacerdote. Exacto. Muy bien, pues nada, nosotros, por lo menos por mi parte, encantado de tenerte en la parroquia y muy contento con cómo estás tratando todos los temas, cómo estás tratando también humanamente, por lo menos a mí por lo que me respecta, y que dure muchos años. Lo que Dios quiera que así sea. Bueno, pues háblanos un poquito del cuadro y de la catequesis que tienes. Bueno, simplemente que tu padre, cuando llegué a la parroquia, pues como era el presidente del Consejo de Hermandades, en una cercanía, contacto más estrecho. Y me comentó que ahí había un cuadro que era valioso, era aquí un pintor aquí del pueblo, José Carlos Naranjo. Yo no le hice mucha cuenta al comienzo, yo estaba tan enredado en tantas cosas. Muchas cosas, sí. Cada uno con su historia. Yo tenía que hacerme el lugar para después ya empezar con los detalles. Una vez él lo recordó en el anterior podcast con usted, porque hablando yo le dije, mira Paco, para gobernar, y yo como párroco, que gobierno esto aquí, pero para gobernar hay que conocer, le dije, y para conocer se necesita tiempo, y tenía que darme mi tiempo, y ya los detalles ya poco a poco iríamos arreglándolos. Ya pasaba el tiempo, me dijo, ¿qué hubo del cuadro? Y yo, pues creo que está ahí arriba, ¿no? Y me dijo, sí, yo le vamos a bajar. Lo bajé, lo abrimos y lo pusimos aquí a un ladito, y me quedé mirándolo, me quedé contemplando el cuadro, y me llamó mucho la atención. Porque al comienzo simplemente como que fui un espectador más del cuadro y me quedé mirándolo un ratito y le dije a tu padre, oye Paco, ¿tú qué ves ahí? Entonces le dije, yo veo a Jesucristo de espaldas. Le dije,
Pero ¿quién lo está mirando? ¿De quién está mirando a Jesucristo? Aparte de ti, ¿quién más lo está mirando? Y le dije, lo está mirando Poncio Pilato. Y fue que me imaginé todo ese momento difícil que estamos viviendo esta semana de pasión. Se llama semana de pasión, de sufrimiento, de angustia, de miedo. Y entonces fue lo que contemplé, fue un momento de pasión difícil, duro, pero de otra perspectiva. Yo siempre había visto a Cristo de frente, nunca lo había visto de espaldas. ¿Está bien? Y entonces le dije, Paco, este cuadro tiene una catequesis. De una manera personal, porque a lo mejor lo mira otra persona y por hacer otra interpretación. Entonces, si le preguntamos a José Carlos, tendrá otra manera de explicarlo, no sé. Entonces, simplemente le dije eso, me quedé pensando en el cuadro y después me fui a las Escrituras. Yo todo el día leo la Escritura. Yo, para el domingo, la misa y tal, el comienzo de semana, yo leo la lectura de la semana del domingo que viene. Y toda la semana las estoy meditando. Porque yo llego ahí improviso, ¿no? Porque la palabra habla. Dice un padre de la iglesia que escuchar las Escrituras, que ellas hablan de mí. Cuando hay contacto con la palabra de Dios, hay contacto con Cristo. Cristo es la palabra. Entonces me fui a las Escrituras, me fui al Evangelio de San Juan y leí ese texto en el que yo, de manera personal, ubiqué este momento. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 18 y 19, donde el momento en que Jesucristo pues enfrentó un juicio religioso y después ya un juicio político. Hay como un enfrentamiento ahí entre la ley de Israel y el derecho romano. Los judíos no pueden condenar a muerte. Pilato sí podía condenar a muerte. Pilato estaba ahí en la Galilea, era un procurador, y el gobernador estaba en Siria, o sea que la tierra santa, la Palestina, estaba bajo la autoridad del gobernador de Siria. Pero Pilato tenía un derecho que se llama el ius vitae, significa el derecho de dar muerte o dar vida a sus ciudadanos. Por eso los sumos sacerdotes pues llevan a Jesús ante Pilato, para que de una manera querer matarlo. Si vemos las Escrituras, dice el sumo sacerdote de esa época que era necesario que muriera uno por la nación. O sea que, digamos, las autoridades judías, los sumos sacerdotes, los fariseos, ya tenían decidido que Cristo debía morir. Así se cumplía la Escritura. Por eso en el texto del profeta Isaías, como hace 4 cantos del siervo de Yahvé, donde este siervo justificaría a muchos a través de su muerte, como un cordero llevado al matadero. Enmudecía, no abría la boca, no se defendía. Entonces, eso fue lo que yo vi en el cuadro, digamos, como un poquitico el ambiente. Me gustaría leer un trocito de ese momento, porque no es cosecha mía, digamos, están las Escrituras. Entonces, dije capítulo 18 y 19 de San Juan. Entonces, está aquí todo el contexto, cómo llevan a Jesucristo ante Pilato y cómo Jesucristo con Pilato tiene un diálogo. Hay un diálogo entre ellos. ¿Está bien? Pero hay 2 cosas que me llaman la atención. La primera es, digamos, para no ser muy largos, la primera es que en este diálogo Pilato le hace una pregunta a Jesús y dice, oye, ¿qué es la verdad? Pilato no responde, Jesucristo no responde qué es la verdad. ¿Y por qué no responde qué es la verdad? Porque Él es la verdad. Ha dicho el Evangelio, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Y lo que iba a pasar, amar de esa manera, es la verdad. El amor de esta manera es la verdad que la humanidad necesitaba. Yo diría que en la cruz es estrellado todo el mal del mundo. Ahí se estrella todo el pecado de la humanidad. Y la cruz hace que seamos nuevos. Por eso la cruz era una manera cruel de martirizar. Digamos que era tan cruel la crucifixión que no le estaba permitido que los ciudadanos romanos fuesen crucificados. Solamente los esclavos y quienes no eran romanos. Entonces, hay otros, simplemente en ese diálogo que tiene Pilato con Jesucristo, lo presentan, dice que tienen acusaciones contra él. Pilato dice que no encuentra ningún motivo para condenarlo a muerte. Y entonces resulta que era la Pascua, se acercaba la Pascua de los hebreos, y por Pascua se podía dar el indulto a un preso. Pilato, de alguna manera, como no encuentra ninguna causa seria de muerte, entonces acude a esta amnistía, digámoslo así. ¿Está bien? Y entonces hay también otro preso llamado Barrabás.
Barrabás había sido detenido, según las Escrituras, según la palabra de Dios, por revuelta y por asesinato. Barrabás era uno de los tantos, Delincuente. más que delincuentes, no eran delincuentes, pienso yo. Había movimientos mesiánicos y había movimientos de grupos que querían la liberación de la Tierra Santa, porque estaban sometidos bajo el poder romano. Entonces yo pienso que, humanamente hablando, era justo que se levantasen contra la opresión. ¿Está bien? Y entonces este Barrabás había sido detenido por un motín y por asesinato. Y entonces Pilato presenta a Cristo como de una manera como de salvarle. ¿A quién quieres que yo suelte? Y tú dices, a Barrabás. O sea, elige el pueblo judío soltar a Barrabás y a Jesucristo condenar. Muy interesante porque no habían causas verdaderas. Estamos ante el juicio de un inocente, digámoslo así. Yo recuerdo hace unos años en Estados Unidos, una persona la condenaron a cadena perpetua por un asesinato. Creo que a los 30 años se dieron cuenta que él no era el asesino. Y se formó un escándalo, un revuelo, porque ante la injusticia el mundo se levanta. Entonces, estuvo 30 años encarcelada injustamente y le dieron una indemnización de millones de dólares. Entonces, ante la condena de un justo, todo el mundo se levanta. Pero aquí no pasó eso. Ante la condena de un justo, nadie se levantó. Ni siquiera él mismo. Jesucristo mismo no se defendió. No hizo nada ante la injusticia que estaba sufriendo. Se cumplió lo del profeta Isaías, como cordero manso llevado al matadero. Entonces, piden que suelten a Barrabás y entonces Pilato lleva a Jesucristo dentro y lo hace azotar. Era una práctica romana, los 40 menos 1, 39 azotes, que era un azote era una cosa grande, grave, que desgarraba la piel, azotes con unos plomos en las puntas, y lo azotaron. Dice que le ponen una capa púrpura porque decía que era el rey de los judíos, y le trenzan una corona de espinas, en el cual, si vemos, no tiene una corona de espinas. Me llama la atención también eso. Tiene como unas potencias, que es como lo que solemos ver aquí en los pasos de Semana Santa, que vemos con potencias, pero es una figura como de alguien que ya está glorioso, que ya está reinando. A lo mejor el José Carlos de pronto vio a Cristo en su pasión, pero también lo alcanzó a ver en su gloria, y por eso no sé las potencias. Entonces hay una corona de espinas. Yo compré, estuve en Tierra Santa hace 2 años por el tiempo de la primavera, y hay un arbusto, Euphorbia mili, se llama el arbusto, que es como un arbusto que tiene espinas. Y de ese arbusto, que es común de la Tierra Santa, se hace la corona de espinas. Y entonces yo conseguí esta, porque me llamó mucho la atención, pues seguramente era similar a esta, la que él tenía. La corona de pinchos, como diríamos así. Una corona de burla, un rey que tiene pinchos en la cabeza. O sea, no hay ningún rey. Entonces, pero José Carlos lo pinta con unas potencias. ¿Vale? Vamos al cuadro ya como tal. Vemos el cuadro, entonces lo manda a azotar, y después de que lo azota, viene ya con el manto púrpura. El manto púrpura hay que entender que era propio de la realeza, pero como una burla, se dice ser el rey de los judíos. Y entonces, yo sitúo este momento cuando él vuelve después y lo saca en el pretorio, lo saca ya en el losal, como dice la Escritura, y dice: ahí tenéis a vuestro rey. Pero entonces Pilato pensó que era suficiente con azotarlo, pero no querían simplemente que lo azotara, querían que lo matara. Y es contradictorio porque ayer, que es Domingo de Ramos, el pueblo aclamaba: Hosana el hijo de David, bendito que viene el nombre del Señor. Y ya, cuestión de una semana, dicen: crucifícalo. O sea, ¿cómo cambia el pueblo? Decide ahí el hijo de David, decir: crucifícalo. Hay un cambio ahí de parecer. Y entonces, yo diría que es este momento donde él lo presenta y dice esas palabras tan famosas: he ahí el hombre. En la que se dice: eche homo, he ahí el hombre. Y creo que ese es el momento donde lo presenta para que la gente lo vea vestido de púrpura con la corona de espinas y azotado. Y Pilato se queda atrás contemplándolo. Yo digo que ese es el momento donde lo sitúo yo de manera personal, donde sitúo a Cristo ahí a espaldas de Pilato. ¿Está bien? Y entonces donde también lo contemplamos nosotros. Porque entonces ahí es donde yo comienzo esa catequesis, porque es un momento muy interesante, porque han elegido. Pilato da la opción de decir: ¿a quién elegís? ¿Al rey de los judíos, a Jesús de Nazaret, o elegís a Barrabás? Y la gente que elige,
pues elige a Barrabás, ¿no? Y yo le pregunto, el otro día hablando con una gente sobre el cuadro, yo les pregunté a la gente, ¿tú a quién elegirías? Si tú hubieses estado ahí, Paco, ¿tú a quién hubieras elegido? Sinceramente, hay que entender que Barrabás no es un malhechor, no es un asesino cualquiera, es un liberador, y la gente lo entendía como tal. Ante la opresión romana, alguien por fin se levantaba y alzaba la voz para expulsar al pueblo que oprimía. Es más, incluso los textos, cuando hablan del Mesías que viene, es un Mesías militar, liberador, por eso lo esperaban con tantas ansias en ese momento. Por eso Jesucristo, que algunos ya vislumbran que puede ser el Mesías, muchas veces dice la Escritura que intentan llevárselo para proclamarlo rey, y él huye, se escapa. ¿Pero por qué tienen tantas ansias de un Mesías? Un Mesías liberador. Y entonces este Mesías, al que los discípulos llamaban Mesías y habían visto que hacía milagros, no les convencía, ni siquiera convenció a Judas. Judas cuando ve a Jesucristo, ¿por qué lo hace? Yo diría que con la intención de que, viéndose en ese momento una situación de pasión y de muerte, realmente fuese el Mesías y realmente fuese un liberador de Israel. Yo creo que Judas lo lleva hasta el extremo, pero lo puso a prueba. exacto, pero no, ese no era el momento de ser Mesías. Iba a ser Mesías de otra manera distinta. ¿Está bien? Entonces, ¿tú a quién hubieses elegido? Un liberador, alguien que supo alzar la voz por el pueblo en contra de la opresión, o uno que hacía cosas, que se escuchaban cosas de él interesantes, un filósofo, digamos así, un predicador, pero que no hizo nada por el pueblo. ¿Tú a quién hubieras tú elegido? Visto de esa manera, Sí, elige a Barrabás. elige a Barrabás, exacto. Entonces el punto está que yo le pregunto a la gente, ¿tú a quién elegirías? Porque muchas veces desde nuestro sentimentalismo dicen, oye, yo elegiría a Jesús, lo elegirías hoy, pero tampoco lo elegimos hoy. Entonces me viene la catequesis. Entonces Cristo está ahí, si lo vemos hay un montón de rayas en el cuadro. Yo pienso que un poco significa el momento de miedo, de angustia, ¿no? De tensión que hay en el cuadro. Cristo estaba un poco inclinado, pienso que tenía las manos atrás atadas, estaba condenado ya a muerte, y sale para que la gente lo contemple y para que digan crucifícalo. Todo interesante porque están condenando a un hombre justo, están condenando a un justo. Y entonces, ese momento yo le pregunto a la gente, a la luz de este cuadro, ¿tú a quién elegirías hoy? ¿Tú a quién elegirías? ¿Tú a quién eliges? No elegirías, no. Ya sabemos a quién elegiríamos. Entonces yo estuve a Barrabás muy bien, con un poco de sensatez. Más bien dirán, no, yo elegiría a Jesucristo. Pero ¿tú a quién eliges hoy? El punto es a quién seguimos eligiendo hoy. Yo diría que hoy seguimos eligiendo a Barrabás. ¿Y por qué? Porque vemos a Jesucristo de manera tan frágil, ¿no? Presentado de esta manera, ¿no? Burlado, digámoslo así, y tenemos la opción de elegir la justicia. Yo siempre digo que nosotros no somos justos, somos justicieros. Dios es justo. ¿Y qué diferencia hay entre ser justo y ser justiciero? Dios es justo porque nos da a cada uno no lo que merecemos, sino lo que necesitamos. Esa es la verdadera justicia. Y que si tenemos justiciero, que damos a las personas, a los demás, lo que creemos que se merece. Te pasamos nuestra vida siendo justicieros, creyendo hacer justicia, pero no hacemos justicia, hacemos injusticias. Que a lo mejor lo que se necesita no es que se le pague según lo que se merece. A lo mejor lo que necesita es un poco de amor, que es lo que ha hecho Dios con nosotros. Dios ha sido justo porque no nos ha pagado según nuestros pecados. Nos ha tratado con amor y con misericordia, y por eso es justo. Este cuadro también nos hace presente, oye, lo que significa la verdadera justicia, y es dar a cada uno lo que necesita. Al que necesita amor, amor. Al que necesita ser escuchado, ser escuchado. Al que necesita paciencia, paciencia. Al que necesita un cate. También, claro que sí. ¿Está bien? Entonces, ¿a quién elegimos hoy? Pues elegimos porque hay que poner aquí dos cosas para saber a qué elegimos. ¿Elegimos el perdón, que es figura de Cristo? El perdón. ¿O elegimos la justicia vista desde los ojos humanos? Entonces, le ponía un ejemplo, un matrimonio. Tú en tu matrimonio, ¿a quién eliges? Le preguntaba yo a una pareja con la que se hablaba. A la luz de este cuadro, aquí sentados. ¿Tú a quién eliges? Cuando hay una discusión en casa, el otro se ha equivocado, tú tienes la razón. ¿Tú a quién eliges? Dice, padre, yo elijo a Barrabás,
porque en muchos momentos no aparece el perdón. ¿Por qué significa que aparezca el perdón? Significa que elegimos a Jesús. Cuando aparece todo lo contrario, el perdón al amor, entonces elegimos ¿a quién? A Barrabás. Esa es la catequesis del cuadro. ¿A quién eliges hoy? Pues seguimos eligiendo a Barrabás. En nuestro día a día. Cuando aparece el perdón, oye, pues estamos eligiendo a Jesucristo. Que es algo que podemos representar a una situación cotidiana del día a día. Claro, si yo te decía ahora, nuestra fe tiene que ser llevada al día a día, a la vida cotidiana. Porque digamos, la fe está unida a nuestra vida. Está unida a nuestra vida, no es una cosa accesoria que yo puedo quitar, que puedo separar, no. La fe está unida a la vida está unida a la fe. Están íntimamente unidos. Entonces, a la interpretación del cuadro según lo que yo veo, entonces vi eso. Vi un elegir todos los días. ¿A quién elijo yo? Y entonces, contemplando ese cuadro, me pregunto yo, ¿a quién voy a elegir yo hoy? En ciertas situaciones digo, ¿a quién quiero elegir? ¿Elijo el amor? ¿Elijo la paciencia? ¿Elijo saber esperar? ¿La ternura? ¿O elijo lo que humanamente me sale? Como criticar, hablar mal, juzgar antes de tiempo, actuar con severidad. Ahí está el punto. Yo pienso que este cuadro yo diría que nos invita a saber elegir. ¿A quién elegimos? ¿A Cristo o a Barrabás? ¿Elegimos el perdón o elegimos la justicia? Es importante a la hora de elegir a Jesús en vez de a Barrabás en la vida cotidiana, porque es importantísimo la repetición continuada de información. Yo lo digo también en mi trabajo, pero en esto es lo mismo. O sea, cuando tú te despegas de todo esto, te despegas de la iglesia, te despegas del discurso, te acercas a otra fuente, ¿no?, de la vida, pues al final empiezas a actuar de esa manera. Pero cuando estás un poquito más cerca, por ejemplo, yo me levanto por la mañana a las 5 de la mañana, lo primero que hago es reflexionar un poquito, pensar en lo que me pasó ayer, lo que tengo hoy, rezo también. Después me voy y entreno físicamente y después estoy un ratito con mis niños antes de empezar a trabajar. Y eso es lo que me ayuda a mí a que después me tome yo las cosas un poquito con calma y que muchas veces no eres capaz de controlarlo, somos humanos. Muchas veces actúas y luego te arrepientes de cómo has actuado, de cómo has hablado a una persona, lo que sea. Pero el tener esa conexión diaria, por lo menos a mí, es lo que me ayuda me estoy identificando con todo lo que has comentado ahora mismo en cualquier situación cotidiana del día. Y en este caso a mí lo que me ayuda es el tener siempre presente la oración, el respetarme a mí mismo, el hacer todo lo que tengo que hacer, no procrastinar en nada. Por lo menos a mí es lo que me ayuda. Sí, es que es fundamental, porque si está el don de la fe hay que alimentarlo. Lo que no se alimenta se muere. Digo, aquí tenemos las orquídeas, si no les echo agua, pues como bonitas que estén, si no les echo agua, si no las alimento, se van a secar. Igual pasa con nuestra fe. Que nuestra fe no puede ser vivida de tiempo en tiempo, o de cuando yo me acuerdo, no. Hay que alimentarla todos los días. Cuando yo me levanto temprano todos los días, soy de dormir pocas horas, entonces duermo 5 horas y ya estoy bien. Me acuesto muy tarde, me levanto temprano. Y en la mañana lo primero que yo hago antes de cualquier cosa es, yo rezo los laudes, que es la oración propia de la iglesia, que estoy obligado a rezarla todos los días. Y yo cuando, digamos que ya me pongo de cara a Dios. Y ya cuando me pongo de cara a Dios, el día es distinto. Porque entonces ya tengo presente de que estoy aquí no para hacer mi voluntad, sino para hacer lo que Dios me muestra que tengo que hacer. Entonces yo pienso que la oración y alimentar la fe son necesarios. Si tú te despegas de eso, pues claro, nomás que lo que nos alimenta. Este programa no es un programa religioso, pero, o sea, quiero decir con esto que probablemente lo estén viendo muchos vecinos de Villamartín que sean musulmanes, que sean agnósticos. Entonces, yo entiendo la fe ahora mismo tal como estamos hablando, que un musulmán pues también tiene su fe ahí. Prácticamente después estamos hablando, lo que estamos hablando ahora mismo es lo mismo, porque ellos también tienen su fe. Lo que yo no termino de entender, y no me quiero meter con nadie, simplemente es que no lo entiendo, me gustaría que viniera alguien y me lo explicase algún día, es la persona que no cree en nada. ¿Cómo puede vivir una persona? Que, ojo, no me estoy metiendo con nadie, pero no termino de entender. Yo no conseguiría mi vida sin creer en nada. Es un fenómeno, ¿verdad? Que mucha gente lo llama un fenómeno extraño, porque lo normal es que se crea en algo. Bueno, desde lo más primitivo de la historia de la humanidad, la palabra religión viene de religare, significa de unirse a algo. El hombre desde lo más primitivo
siempre tenían una montaña sagrada, una piedra sagrada, porque ante la adversidad de la vida eran nómadas, cazadores, cultivadores, ¿no? Oye, y resulta que ante la adversidad de que todo lo que tenían, que viniese un pedrisco, que viniese una ola de calor y destruyendo lo que tenía, el hombre siempre ha acudido a alguien para que cuide de todo lo que tiene. Eso es lo propio de, digamos, de la religión. Nos unimos a algo. Y entonces digamos que el ateísmo es un fenómeno que eso es lo extraño, que alguien no crea en algo, que no crean en nada. Bueno, eso es agnóstico, ¿no? Ateo y agnóstico tienen una diferencia. Creo que el agnóstico es el que no cree en nada, ¿no? Y el ateo, bueno, ¿qué el agnóstico, digamos, toda su creencia está en su conocimiento, la gnosis. La gnosis. El ateo es un hombre sin Dios, es un hombre sin Dios. Y el agnóstico, digamos que se deja guiar por el conocimiento que tiene de las cosas. ¿Está bien? Un hombre racional, es un hombre racional. ¿Está bien? Entonces no da paso a lo trascendente. El ateo, que no cree en nada trascendente. Aquí en mi partido siempre hemos hablado que, bueno, pues nadie es de iglesia, gente que no es de iglesia, gente que no cree en Dios, lo que sea, hasta que le ocurre algo en la vida y siempre está la Virgen de la Montaña, que allí es donde terminamos. No, pero es curioso también que ante cosas que le pasen a las personas en la vida, ¿no? Desgracias, situaciones, que se te muera un familiar cercano, que tengas alguna desgracia o lo que sea, la gente suele actuar de dos maneras. O te acercas todavía más a Dios, sí, o te alejas por completo. Sí. Que son, bueno, pues las dos situaciones que se suelen dar. Pero bueno, la fe es algo muy íntimo de cada uno, ¿no? Y ahí yo creo también, considero que, porque se hablaba mucho, yo cuando empezábamos, cuando pequeños, cuando ya éramos adolescentes, que empezábamos en las catequesis para la cofradía y demás, se decía que teníamos que evangelizar, ¿no? Que teníamos que ser objeto de evangelización. Yo siempre he tenido mi opinión particular sobre eso. O sea, a mí, yo no evangelizo convenciéndote de nada. Yo simplemente evangelizo siendo como soy y creo que esa es la mejor manera, pero no consigo tanto esa idea de evangelizar, intentando tirar de la gente, intentando convencer. Creo que es algo más rentable evangelizar con tu forma de vida, con cómo eres, con cómo actúas. Y eso es lo que he hecho desde que empecé en este camino de las cofradías. Es que eso es evangelizar. Yo cuando hablo con alguien que piensa distinto, yo no entro en discusiones con nadie. Lo que hago es un diálogo. Lo que tenemos en común, dialogamos. Sí. Y nos respetamos mutuamente. Pero este tema de la evangelización, pienso que hoy, este mundo como estamos, sobre todo se evangeliza por lo que somos, haciendo presente lo que tenemos dentro, lo que hemos recibido. Porque nadie puede dar lo que no tiene, nadie puede entregar lo que nunca ha recibido. Si yo he conocido el perdón, si he conocido el amor, pues eso lo puedo entregar. Entonces yo creo que evangelizar se hace con la vida, se hace en el día a día, donde estamos, viviendo la gente, cómo vivimos. Más que el otro día hablaba con alguien, la iglesia como evangelizó, por ejemplo, en el norte de Europa, se llaman familias cristianas. San Benito montaba monasterios, y al entorno del monasterio ponía familias cristianas, y simplemente, ¿qué hacen esas familias? Simplemente vivir. Y la gente veía la conducta de esta gente y entonces, oye, deseaban ser cristianos también. Y esto es lo que estamos llamados hoy. Yo por eso la gente quiere llevar a la gente en la parroquia. No quiere decir que no somos pecadores, pecadores vamos a ser siempre. Dice el Salmo 50, pecador me considero mi madre. Vamos a ser pecadores siempre. Una cosa es ser pecador, con deseo de arrepentirnos, de levantarnos, de volver a la casa del Padre. Oye, y otra cosa, oye, que entreguemos lo que hemos recibido. Y eso es evangelizar. Yo tengo en el gimnasio mi socio musulmán, creo que es el vicepresidente de la mezquita de aquí y muchas veces charlamos y acercamos muchas posturas en cuanto a las dos religiones, donde lógicamente hay cosas que son totalmente distintas, pero al fin y al cabo la base considero que es la misma, ser una persona de Dios, una persona de tu familia, una persona que haga el bien y bueno, pues eso, yo tampoco soy de entrar en discusiones ni intentar convencer, no creo que sea el camino tampoco. No, no es el camino. Más, después del Concilio Vaticano II, la Iglesia es una declaración, se llama Nostra Aetate, en diálogo con otras religiones, y reconoce, oye, las semillas de Dios en muchas religiones, y más, incluso la gente que no cree, le llama hombre de buena voluntad. Entonces no es que todo el mundo venga aquí, no, eso no es.
Porque Dios cómo ha concebido la iglesia de Jesucristo. Se llama el Evangelio de San Mateo, el capítulo 5. Dice, vosotros sois la sal del mundo, vosotros sois la luz del mundo. O sea que Jesucristo concibe la iglesia no como un lugar donde estén todos, pues Él la concibe como un lugar que sea sal y que siendo sal pueda darle sabor a todos. Ahí está la diferencia. Bueno, hemos tenido unos problemillas técnicos con las cámaras. Carlos que no ha borrado la memoria. Y lo que decíamos, que Teno, que es el que ha grabado el documental de los 10 años conmemorativos del prendimiento, pues cuando quedamos con él y le encargamos el trabajo y demás, cuando ya termina todo, después de 3 meses trabajando juntos, hablando prácticamente a diario y demás, él me reconoce que cuando veía los vídeos de la cofradía, cuando nos veía trabajar y demás, pues nos consideraba como unos tontos, no entendía lo que hacíamos. Y al final, pues, viéndolo desde dentro ya, viendo que hacemos las cosas de corazón, bueno, pues que es algo que vivimos desde dentro, pues al final nos reconoce el trabajo y no solo eso, sino que poco a poco se está acercando un poco más también entre él y su mujer, que también hizo un poco como tú, como tu madre, pues también se va acercando un poco a la iglesia. Al final lo mismo. Creo que ese es el camino de evangelizar más que el de intentar convencer o intentar entrar en discusiones que no vienen al caso. Así es. Bueno, Jorge, para terminar un poquito, ya que estamos en la Semana de Pasión y Muerte, que aunque lógicamente es algo donde la liturgia es lo más importante, que ayer ya de hecho lo comentaste en la procesión de las Palmas, que es la única procesión litúrgica, pero bueno, aquí vivimos las cosas de una manera un poquito distinta, ¿no?, en esta tierra. Y ayer ya pudiste estar en la primera procesión de este año, esperemos que el resto puedan salir también. ¿Qué te pareció, qué vivencia has podido tener y cómo viste el Domingo de Ramos? Verdad que fue un día muy bonito, desde la bendición de los ramos en la Capilla de las Angustias. Ayer mucha gente en la procesión de subida a la parroquia, muchos niños, pues la iglesia estaba llena. No había banca, había llena. Gente de pie. Tuve que traer todos los niños a las escalas del altar para que se sentasen ahí. Yo decía que era un día de los niños, pero no únicamente los niños en edad, de todos, porque dice el Evangelio, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y eso significa también hacer presente la humildad, la compasión. Un niño, si tú lo ves, es humilde. Un niño se pelea con otro y ¿cuánto tardan en perdonarse? Segundos. La inocencia. La inocencia. Nosotros, en ese sentido, lamentablemente la niñez a veces ya la hemos perdido y guardamos rencor y queremos vengarnos y nos enfadamos y no queremos hablar y hacemos daño con el silencio. Entonces, el día de ayer fue un día muy bonito. Después, en la tarde, la procesión, de verdad que de la hermandad muy bien, todo muy bien preparado, el cortejo, las imágenes muy bellas, todo hablaba de fiesta, de alegría. Todo hablaba de fiesta y de alegría. Así que me pareció una tarde muy bonita también. Y pienso que el buen clima y la Semana Santa y un montón de cosas que hacemos aquí en la parroquia, cómo le dan vida a la plaza, cómo le dan de vida al pueblo. Sí, al fin y al cabo todo este tipo de cosas dan también vida y dan trabajo y dan a lo que es el pueblo, no solo aquí, en todas las ciudades y demás. Ya el miércoles toca el prendimiento, que el año pasado lo pudiste ver pero lloviendo, esperamos que este año sea distinta la historia. Sí. Y ya después, jueves, viernes y domingo, que usted no lo ha podido vivir, porque el año pasado no salieron por lluvia. Sí. Allí en Rota, por lo que yo tengo entendido, no tenía lo que son procesiones, cofradías. Estabas en una parroquia en la que no había nada de esto, ¿no? En mi parroquia no habían hermandades. O sea, es tu primera toma de contacto, codo con codo, digamos, con este tipo de... Con las hermandades. Igual yo en Rota algunas las asistía, presidía triduos, quinarios, tenía contacto con los hermanos mayores, pero ya como párroco, el primer contacto fue aquí en Villamartín. Muy bien, pues Jorge, sé que la parroquia tiene algunas necesidades y que tú pues, estás intentando solventarlas, así que aquí tienes un escaparate para llegar a alguna gente y si puedes explicar las cosas que le hacen falta a la parroquia ahora mismo o algunas situaciones delicadas, que como siempre dice, al fin y al cabo es algo que es nuestro. Claro. Que usted se irá, llegará otro cura, se irá y llegará otro cura y esto quedará para nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros descendientes, pues ahí tienes para que le puedas explicar a la gente lo que hay. Que lo primero que cuando llegué a la parroquia me encontré que tenemos aquí un tesoro. ¿Está bien? Y la parroquia, muchas veces lo he dicho en las misas, la parroquia no es mía, yo soy simplemente el párroco de turno, de paso, pero aquí los párrocos pasan, por la gente la que queda. Yo siempre considero que la parroquia es más de la gente que del párroco. Eso es lo que pienso yo. No, aquí yo cuando yo me vaya no me voy a llevar absolutamente nada, me llevaré mi ropita, mi maletita y a donde me manden.
Entonces, crear conciencia de que la parroquia es de todos. Yo le decía ahora que aquí ha habido gente que ha sido generosa, que ha amado a la iglesia, por eso tenemos lo que tenemos. Y yo pienso que lo que nos han dejado hay que ser fieles y saber conservarlo para quienes vienen detrás. La parroquia tiene necesidades, sí, porque en un lugar como estos, el mantenimiento, eso cuesta un dinero, sí. Verá que hay subvenciones y tal, es todo un trámite, no llegan cuando uno quiere que lleguen, cuando necesite. Y mira, tuve la parroquia ahora, por ejemplo, externamente, la parroquia necesita un pintado. El otro día me puse a hacer cosas, estoy ya montando un consejo económico que me ayude porque yo no puedo llevar todo. Un consejo pastoral. Primero has conocido y ahora vas a empezar. Exacto. Ahora, hasta el año ya estoy montando el consejo económico y un consejo también de asuntos de la parroquia para ver qué necesidades hay y un consejo pastoral para ver pastoral de la parroquia qué es lo que necesita. Gente también que me asesore, que me ayude, que den opiniones, sugerencias. También. A mí me gusta escuchar. Normalmente no me gusta imponerme. Pienso que cuando uno escucha y la gente tiene mucho sentido común. Entonces es necesario escuchar y tener quien te diga cosas. Y entonces, hablando con la gente, tal, aquí hay cosas que hacer. Y yo sé que es un pueblo, yo sé que aman la parroquia. Ahora hay que, a lo mejor, recordar que hay que hacer cosas. La pinta de la parroquia. El otro día pedí un presupuesto a una gente que yo conozco de Sanlúcar, por decir algo. Pintar la parroquia, limpiar la piedra, la torre, los hierros, 60.000 euros. Ahora hay un problema de gotera serio en la cúpula, que se filtra el agua hasta la parroquia. La cúpula, por ejemplo, es porque el techo de encima, las vigas están podridas, las tejas están movidas. Entonces, a eso hay que meterle mano. Yo no sé ni cuánto valdrá eso. Hay que meterle ahora mano a los techos, hay que limpiar los techos que están ahora por tanta lluvia y las semillas de los palomos, de todos los pájaros que vienen por aquí. Pues los techos son realmente jardines casi. Claro. De pintarla, los techos, después dentro de la parroquia hay que también organizar algunas cosillas. O sea que ya diremos poco a poco qué queremos hacer y proponemos iniciativas para recoger dinero para ello. Yo pienso que la gente aquí ama la parroquia y es gente generosa. Pienso que así va a ser. Ahora se ha pintado, de hecho, lo que es el exterior, se ha dado una bajerita. Una bajerita por el lado de la subida de la iglesia, que es por donde están las procesiones. Se ha descentado un poco. Porque, exacto. Al fin y al cabo esto es como un coche. Se te vería la maquinilla de bajar y subir la ventanilla, se te verían los limpiaparabrisas, se te funde una luz, se te pasan las ruedas. Cuando vienes a arreglarlo, tienes que echarle 3.000 euros al coche encima. Pues esto es lo mismo. Eso Vamos a intentar llevarlo mantenido más o menos. Pero sí que es verdad que esta parroquia, las veces que ha habido que restaurarla, que en los últimos 20 años creo que han sido 2 veces, el pueblo se ha volcado y estoy seguro de que ahora mismo pues también lo harán encantado y más teniéndote a ti como gestor, que ese es un punto bueno que me gusta a mí mucho de ti, el de que quieras escuchar y no sea todo imponer. O sea, lógicamente llegará un momento en el que por mucho que escuches, tú tengas que tomar tu decisión y a lo mejor no es la que más le gusta a la gente, porque al fin y al cabo tú eres el que tienes que mirar por el bien de todo esto. Pero de entrada que se escuche, considero que a la gente que trabajamos en la iglesia, que es de forma altruista, porque yo, por ejemplo, tengo mi trabajo, él tiene su trabajo, todo el mundo tiene su trabajo y aquí estamos pues para echar un cable porque nos gusta y porque también es algo que... Entonces, yo considero que se le escuche también a la gente y no se le diga que no del tirón es algo muy importante para que la gente se quede y para que la gente trabaje con armonía. Así que por esa parte te doy las gracias porque la verdad es que eso seguro que no solo a mí, le tiene que gustar a todos los demás. Está bien, Paco. Jorge, pues nada, muchas gracias por el ratito. Ya lo verá José Carlos esto, le comenté que había algo que tú le habías sacado una visión distinta a la que él tiene, que ya tenemos pendiente también de que cuando pueda venga por el podcast y hable sobre esto y sobre un montón de cosas más, que José Carlos acaba de ganar el premio Reina Sofía, acaba de hacer una obra también para Diputación de Cádiz, o sea, el tío está ahora en toda la pomada. Y cuando ya se calmen las aguas vendrá también por aquí y podremos comparar un poco su visión con la de él como artista. Lo que te dije ahora fue una cosa bastante resumida porque es mucho más extenso, pero así como para que tuviésemos una idea de lo que yo pienso y de la catequesis que se me ocurrió mirando el cuadro. ¿Está bien? Hay que verlo. O sea, una obra, una pintura que cada persona le encuentre una visión o lo vea de una manera. Eso es curioso, ¿eh? Sí, así es. Porque cuando escuches la de él es totalmente distinta a la tuya, pero ya verás como algo se le puede
se le puede sacar de unión a los dos. Está bien, está bien. Muy bien, Jorge, pues nada, muchas gracias y nada, a seguir trabajando y a seguir disfrutando de esta semana. Pues nada, Paco, gracias por invitarme y a la gente decirle, oye, que recuerdo que la parroquia es vuestra, que no es mía, y cuando estéis lo que sea, venir a charlar, a conversar, el famoso cafelito colombiano los está esperando. O sea que yo cada que voy a Colombia me traigo mi café Juan Valdés, traigo bastante. Y está bueno, ¿eh? Y tú lo has probado, ¿no? Sí. Y está bueno, así que quien quiera venir a tomar un café conmigo, pues ese café, o sea, que el fin comenzó cuando yo estaba en Rota, que era una manera de que las madres de la catequesis, cuando traían a los niños, no pasaban de la puerta de la parroquia. Y empecé a llamar café con fe. Y entonces las madres traían a los niños a la catequesis, y en vez de irse a tomar el café a los bares de cerca, les dije yo, pues se lo toman conmigo. Y entonces conseguí una cafetera que hace una cantidad de café grande, y me quedaba a tomar el café con ellas. Ellas traían esas magdalenas, traían sus bizcochos, sus cositas, y echamos una horita juntos. Mientras los niños estaban de catequesis, yo estaba con ellas, yo hablaba media hora y la otra media hora servía el café y ya charlábamos de cualquier cosa. Pues eso hay que implementarlo aquí ya mismo, ¿no? Sí, claro, bueno, en las convivencias que vamos haciendo con los niños de la primera comunión, el retiro que tuve el año pasado de Adviento y el de Cuaresma, al final de la tarde nos tomamos el cafelito colombiano. Buena iniciativa, buena iniciativa. Pues nada, nos vemos en los siguientes programas, esperemos que disfrutéis de lo que queda de Semana Santa y nos vemos en la siguiente semana para seguir aportando contenido y trayendo a personas que tienen mucho que contar sobre nuestro pueblo y sobre lo que ellos hacen por nuestro pueblo.